Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar com o deputado venezuelano Williams Dávila, membro da Comissão de Política Exterior da Assembleia Nacional da Venezuela. Deputado, muito obrigado pela presença, muitas graças. Compõe a bancada Duda Teixeira e Vilma Grzinski, que está na Europa, em algum lugar da Europa, como a gente costuma dizer. Deputado, antes de qualquer coisa, eu queria lhe pedir para contar um episódio que aconteceu com o senhor em 2013, em que o senhor foi agredido na Assembleia Nacional. Nós temos algumas fotos do episódio. O que aconteceu? Era época bastante difícil, el abril del 2013. El gobierno en ese momento no estaba aceptando el recuento de votos. En la Asamblea Nacional se inició un debate. Esas fueron las elecciones de Capriles Nicolás Maduro. Me lanzaron un micrófono. Inicialmente me quisieron clavar un lápiz aquí en la yugular, ¿no? Y después me tiraron un micrófono, me lo pegaron en la cara, me negaron la ambulancia, el servicio médico y el presidente de la Asamblea y la mesa directiva. Yo me les volteé y les dije, bueno, pero mire lo que está pasando aquí. Y entonces se reían. Y más bien le dijeron a la gente que estaba ahí que me terminaran de golpear, que me mataran. Mátalo, 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 decía el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV. Eso fue una situación bastante difícil. Después golpearon una semana después a otros diputados, dentro de los cuales a la diputada María Corina Machado, diputado Julio Borges. Nos quitaron de las presidencias de las comisiones. Yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nos quitaron, nos suspendieron el sueldo, y todo era porque teníamos forzosamente que aceptar que Nicolás Maduro era el presidente, y que si nosotros no aceptábamos en un proceso cuando estaba el recuento de votos, bueno, no teníamos derecho a nada, y por eso nos golpearon. Esa situación hoy día cambió. ¿Por qué cambió? Porque la Asamblea Nacional tiene otra composición mayoritaria. La oposición, ganamos de los 167 diputados, 112 son de la oposición. En ese momento de esa foto apenas teníamos 67 diputados, de manera tal de que esa situación horrorosa en donde se violaron los derechos parlamentarios, se nos persiguió, se nos golpeó, eso hoy día pues ya es diferente. Ya tenemos una Asamblea Nacional que estamos defendiendo su dignidad frente al abuso y la arbitrariedad del gobierno de Nicolás Maduro, que no quiere que la Asamblea Nacional cumpla sus funciones constitucionales. Deputado, o senhor está aqui no Brasil em uma visita com outros integrantes da Comissão de Política Exterior. Qual é o objetivo da visita ao Brasil? Bueno, en primer lugar, yo pienso que esta es la primera visita internacional que está haciendo la Asamblea Nacional de Venezuela. Comenzamos con Brasil, ¿por qué? Primero, por su importancia estratégica. Segundo, porque siempre ha habido relaciones con Brasil. Yo soy gobernador, o fui gobernador 4 veces de un estado, el estado Mérida, y nosotros teníamos relaciones con Manaos. Es más, yo siendo gobernador, comencé un proyecto que se llamó el Trolebús, que era el sistema de transporte masivo, y las instalaciones, las estaciones, mejor dicho, del Trolebús, nosotros mandamos gente a Curitiba para que viera esas experiencias que tenía Curitiba, y efectivamente las estaciones del Trolebús de Mérida es producto pues de los técnicos cuando vinieron y vieron lo que existía en Curitiba. Es decir, siempre hubo una relación universitaria. Yo soy de un estado que tiene una de las mejores universidades de América Latina, que es la Universidad de los Andes. Siempre ha habido, cuando estuvo Cardoso en la época de la dictadura, Cardoso fue profesor de la Universidad Central de Venezuela. En fin, siempre ha habido relaciones. Ahora, ¿qué ha pasado después que llegó Chávez al poder y ahora con Maduro? Que esas relaciones se ideologizaron. Entonces, de alguna manera, se compenetraron en una cúpula de negocios, que es una de las cosas por las cuales en la visita nosotros hemos hecho preguntas y queremos averiguar. Esa situación hoy día cambia en tanto y en cuanto esta primera etapa de estas relaciones parlamentarias que estamos desarrollando, comenzando con Brasil, porque nosotros queremos explicarle al Parlamento, nos va a recibir Cancillería,
a los medios de comunicación, Cámara de Industriales, que acabamos de reunirnos con ellos, con diversos sectores. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Y cuáles son los mecanismos constitucionales que existen? No para salir de Maduro, no es esa la obsesión nuestra, sino que Venezuela no puede seguir en la situación que está. No es mentira que la gente no consigue papel toalé, que no consigue medicina, que no consigue leche, que no consigue comida, y eso sigue agravándose porque todos los pronósticos de los organismos internacionales nos hablan de una inflación de 750%. Eso no puede aguantarlo nadie. Una inseguridad, y en medio de todo esto, uno no ve un propósito de enmienda del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces está planteado, porque la Constitución lo señala, que puede ser un referendo revocatorio, puede ser una reforma constitucional, una enmienda para recortar el periodo, la renuncia o el abandono del cargo. Es decir, hay un abanico de alternativas que establece la Constitución, no para salir de Maduro, sino para rescatar el país, para evitar que esta crisis se profundice de tal manera que llegue a un punto tal que sea inmanejable para todo el mundo. Eu vou passar a palavra para Vilma. Muy bienvenido, deputado. Na Argentina, a Cristina Kirchner já se foi. Na Bolívia, o Evo Morales, em 3 anos e meio, terá que ir-se. No Brasil, o senhor conhece a situação. E na Venezuela, 72% dos venezuelanos querem que Maduro se vá antes do fim de seu mandato. Que lições as oposições tiram disso? Por que as oposições nesses países não conseguiram explicar antes a incrível incompetência e a incrível corrupção que estão deixando, especialmente na Venezuela, tragicamente, uma economia completamente destruída? Por que as oposições não conseguiram explicar isso antes? Bueno, efectivamente el 72% de los venezolanos sí quiere que Maduro salga de la presidencia, sí quiere cambiar la situación del país, porque tenemos una economía que efectivamente está totalmente destruida, una economía con una deuda que pasa de 300 mil millones de dólares, con una inflación que puede llegar a 740%, con un índice de desabastecimiento que lo más grave del índice de desabastecimiento es que no hay elección. Es decir, usted no puede elegir qué cosa comprar, sino lo que usted encuentre. Eso no puede seguir más en el país. Y para poder nosotros reconstruir un sistema económico no es por la vía del decreto de emergencia económica que nosotros rechazamos en la Asamblea Nacional, y el Tribunal Supremo de Justicia entonces decidió contra la Asamblea, que es una facultad de la Constitución que nos da la Asamblea Nacional, rechazar ese decreto, validarlo. ¿Qué va a traer ese decreto de emergencia económica? Que ya lleva 30 días de hecho. Carestía, desabastecimiento, el mismo problema pues de las colas. Eso no se ha resuelto. La frontera sigue cerrada, y se supone que se cerraron la frontera era para atacar la guerra económica. La guerra económica entonces es peor, porque el bachaquerismo lo están haciendo las fuerzas militares. Recientemente, hace una semana, en una zona del occidente del país, incautaron un camión de 400 kilos de cocaína. ¿Y quiénes estaban ahí? Un mayor técnico de la Fuerza Armada, una persona muy ligada, por cierto, con el gobernador del estado Barinas, que es del hermano de Chávez. Ese debate, por cierto, se está dando esta semana en la Asamblea Nacional, el debate sobre la penetración del narcotráfico en la institución armada. Entonces, la situación del país es sumamente grave, y realmente la tendencia del país en este momento es que se tiene que buscar una solución. Por eso que nosotros, el presidente de la Asamblea Nacional nuestro, planteó una tesis que es el abandono del cargo. Todo esto que habla la señora, de una economía devastada, de una desarticulación del Estado, nosotros podemos interpretarlo como el abandono del ejercicio de las funciones por parte del presidente de la República. Mas, deputado, a pergunta da Vilma, que eu entendi, ela também pede para explicar por que a oposição não conseguiu mostrar antes que o país caminhava para esse caminho. Precisou chegar ao ponto em que o país está hoje
para que os venezuelanos se dessem conta, né, do mal que aquelas medidas do chavismo estavam fazendo ao país. Por que a oposição fracassou na Venezuela y en esos otros países antes de eso? No, mire, la oposición no es gobierno, ¿no? La oposición duró durante 17 años todo un proceso de circunstancias, de elecciones que tuvieron muchas irregularidades, de planteamientos que fueron derivando hasta que por fin hemos llegado a consolidar una estructura unitaria con una alternativa de poder. Eso se vio en las pasadas elecciones del 6 de diciembre, donde nosotros sacamos 2 millones de votos por encima del gobierno. Eso da 112 diputados, las 2/3 partes. Es decir, ya la oposición hoy día se configura como una alternativa de poder. Y nosotros hemos hecho propuestas. Cuando aprobamos el decreto de emergencia económica, hicimos una propuesta que mientras el gobierno sigue insistiendo con el control de precios, con una ley de precios justos, es decir, tratar de ordenar lo que es espontáneo, tratar de imponer un esquema preestablecido para el desarrollo de los precios de los productos, no va a sacar el país hacia adelante. Eso nosotros lo hemos dicho. No es que la oposición haya fracasado en cuanto al diagnóstico y llegar al punto de que es necesario salir de Maduro, sino que esto ha sido un proceso que dentro de unas reglas democráticas, Maduro ha tenido la oportunidad desde el 2013 de encauzar el país por otro rumbo. Ya ahorita ya no le vemos propósito de enmienda y el país no puede seguirse enrumbando por un mecanismo de economía totalmente planificada, centralizada, en donde no hay cabida para los órdenes espontáneos, sino que todo tiene que estar preestablecido. Es decir, hay dos modelos totalmente distintos. Este modelo que tiene actualmente el gobierno es un modelo fracasado, rezagado, que no hay otra forma de superarlo y de sustituirlo que no sea por la vía democrática que establece la Constitución y establecer un sistema de economía mixta, un sistema donde se le dé prevalencia a la creatividad y a la iniciativa, que se le dé importancia a la propiedad privada, que se industrialice el país. El gobierno ha venido diciendo que el esquema de la economía rentista ya no tiene más importancia porque los precios del petróleo bajaron, pero no dice que manejaron 1.000 millones de dólares producto de los ingresos petroleros. Y nada de eso se ha visto en progreso, sino que ese es dinero que se ha quedado en muchas partes. Bueno, nosotros precisamente tenemos que rescatar todos esos capitales que se han ido. Parte de la visita y de las preguntas que nosotros hemos hecho aquí en Sao Paulo es saber exactamente hasta dónde llega ese convenio con la empresa JBS. JBS le vende al mercado venezolano el 50% de la carne que consumimos, la quinta parte del pollo que nosotros consumimos. En el año 2014 la contratación llegó a 1.2 millardos de dólares y se lo pagaron en 90 días. En el 2015 eso sube a 2.5 millardos de dólares. El 10% de los ingresos de JBS viene de la exportación de carne a Venezuela y dentro de la planificación que ellos tienen, según información de prensa, quieren llegar al 20%. Entonces, ¿cómo se explica que una empresa le paguen en 90 días la factura, mientras que al sector privado venezolano le deben 28.000 millones de dólares y no se lo pagan? Ahora, ¿a dónde está ahí cuáles son esos mecanismos que rigieron para esa contratación cuando ni siquiera han estimulado la competencia de otras empresas aquí en Sao Paulo? Sino que el monopolio de la exportación de la carne y del pollo como un sistema integrado se lo han dado a ese conjunto empresarial. También tenemos el problema de los medicamentos. Aquí vino el presidente de la Asamblea Nacional en junio del año pasado, Diosdado Cabello, exactamente, con su hermano, el presidente de los tributos allá del Sistema Nacional de Tributos, y con el presidente de la empresa estatal que se encarga de la distribución de la divisa, la que le niega a los estudiantes y a los pensionados que están en el exterior. Y entonces llegan a establecer aquí un convenio con una empresa que se llama Hipermarcas, supuestamente para venderle a Venezuela 75 tipos de medicamentos comercializados. Es decir, porque ellos venden medicina genérica y medicamentos no genéricos. Bueno, y nada de eso lo vemos nosotros en Venezuela. No tenemos carne, la traen ahora de Uruguay, no tenemos pollo y no encontramos medicina.
Entonces, ese tipo de cosas hizo aguas el sistema. No podía funcionar un sistema así. La corrupción y la impunidad acabó con ese proyecto político. Y parte de las razones por las cuales estamos iniciando esta gira es porque es mucho el dinero y muchos de los negocios que existen en Brasil, que existieron en la Argentina, que existieron con los países del ALBA. Nosotros propusimos a nivel de la Comisión de Política Exterior que se creara dentro de los convenios internacionales de la lucha contra la corrupción una auditoría internacional para saber dónde están los recursos colocados en la Europa Central, en los bancos de Asia, en los bancos de África, que el Estado venezolano no tiene los recursos para accesar a eso, pero con convenios internacionales sí podemos accesar a eso. Entonces, todo un entramado que tenemos nosotros que descubrir, y por eso que esta nueva realidad que tenemos en la Asamblea Nacional, peligrosa por lo demás para nosotros, implica el rescate de lo que nosotros hemos denominado la República, reconstitucionalizar a Venezuela. Tudo. Bom, com certeza tem muita coisa para investigar ainda, né? Agora, a Assembleia hoje é majoritariamente da oposição, né? A oposição controla a Assembleia. Qual é o poder efetivo que a Assembleia tem hoje de fazer uma mudança, essa mudança que você está pedindo na Venezuela? Porque se falava muito da anistia a presos políticos, por exemplo, mas parece que até isso está difícil, né? A Assembleia hoje tem um poder real de conseguir mudar alguma coisa? Sí, la Asamblea tiene poder, te refieres al poder que tiene hoy día la Asamblea. A encurtar, sim, vai ser capaz de encurtar o mandato do Maduro, a investigar essas coisas. Sim, considerando que o governo e o judiciário fazem de tudo para vetar as leis aprovadas. La Asamblea puede aprobar la enmienda, y la enmienda puede significar el recorte del periodo. Es decir, en vez del periodo terminar en el 2019, se puede recortar y eliminar la reelección inmediata. Eso lo puede hacer la Asamblea. Y esa enmienda puede ir a referendo, es decir, que el pueblo la apruebe. Mas isso depende da aprovação do Conselho Nacional Eleitoral. Bueno, todo pasa por el CNE, es decir, referendo, enmienda, reforma constitucional, pero también por el CNE pasaron las elecciones el 6 de diciembre y las ganamos. O sea, yo creo que independientemente que el CNE pone las cosas a veces difíciles, las convierte en, lo que es fácil lo convierte en difícil. Sin embargo, si la votación es masiva, como sucedió el 6 de diciembre, no pudieron hacer más nada, sino aceptar. Ahora, algo curioso, en el caso de los 4 diputados del Estado Amazonas, el CNE no dijo nada. La UNASUR declaró que el proceso electoral en Venezuela había sido transparente. Y resulta que entonces la sala electoral manda a suspender la proclamación de esos 3 diputados de Amazonas. Son las contradicciones. Nosotros juramentamos a esos 3 diputados porque son electos y porque es facultad nuestra. Todavía no nos ha respondido el Tribunal Supremo qué va a pasar con esos 3 diputados. Pero en el fondo la situación es la siguiente. El gobierno va a tratar de amenazar siempre a la oposición con ir a la sala constitucional. Por eso es que en estas próximas semanas nosotros vamos a entrar a reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para aumentar el número de magistrados. Podemos crear por la vía de la reforma constitucional la jurisdicción constitucional. Son facultades que tiene la Asamblea. Esos magistrados que fueron nombrados, designados en diciembre del año pasado, para mí es un acto nulo. Es un acto inexistente porque no se cumplieron los procedimientos, no se cumplieron los lapsos. Se nombró una comisión. Esa comisión en los próximos días debe de dar un informe en relación a la situación actual de magistrados que incluso no tienen los currículos. Un diputado es magistrado, acabando de salir porque no salió electo diputado, miembro del PSU, de repente fue designado miembro de la Sala Constitucional. Entonces, ese tipo de irregularidades que no cumplieron los requisitos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que dice la Constitución, ha llevado a que la comisión evalúe toda esa situación de manera tal de ponerle un paraguas al tribunal. Vilma? Sim, por favor. Como o senhor vê a possibilidade de uma transição pacífica diante, primeiro, da situação de extrema emergência em que se encontra o povo da Venezuela? Ter motins populares de pessoas levadas pela fome, pela carência de tudo. E segundo, as organizações de segurança, as Forças Armadas completamente aparelhadas
E as organizações bolivarianas também foram armadas e treinadas para funcionar como uma tropa de choque do regime. Como resolver? Existe uma saída que todo mundo deseja, muito sinceramente, pacífica para essa situação? Bueno, yo voy a decir una frase que se dice mucho en Venezuela, que los militares son leales hasta la víspera. No sé cómo decirlo en la víspera, es decir, hasta la víspera. Exacto, son leales hasta la víspera. Es decir, hasta donde ellos ven que ya no es posible seguir sosteniendo, hasta ahí llega. No, los militares, las Fuerzas Armadas hoy día están sufriendo igual que el pueblo. Porque igualito, es más, muchos militares están pidiendo la baja dentro de las Fuerzas Armadas porque no les alcanza el sueldo. Ellos están viviendo la situación económica. El 6 de diciembre, la Fuerza Armada actuó en correspondencia con la mayoría de los votos que hubo el 6 de diciembre. O sea, no se prestaron a presionar al pueblo para desconocer la elección del 6 de diciembre. El ministro de la Defensa y algunos sectores del generalato, vamos a decir así, de los que están usufructuando el poder, posiblemente estén comprometidos con el gobierno. Por eso es que el gobierno venezolano la semana pasada creó una empresa militar donde les da a esa empresa militar facultades de transporte, de exploración, actividades económicas de petróleo, de minería, de oro y de diamante. Es decir, es como una empresa paralela a PDVSA, un poco para trasladar activos ante la eventualidad de un default en relación pues con los activos que pueda tener PDVSA en el exterior. Entonces crean una empresa de esta que solamente le rinde cuenta es al presidente de la República. Un pago de lealtad a ese sector militarista que está apoyando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia podría ser. Sin embargo, nosotros somos realistas. Sí creemos en una transición pacífica porque se está viviendo en este momento. El hecho mismo que esté ya la Asamblea Nacional con una nueva mayoría, donde el presidente de la Asamblea Nacional es el diputado Henry Ramos, una directiva diferente, ya en sí es una transición. Es decir, cuando nosotros estamos planteando una salida por la vía de la enmienda o de la renuncia o del abandono del cargo o del referendo, porque debo poner aquí un paréntesis, la mesa de la unidad decidirá cuál va a ser la vía. Sí. En este momento hay muchas propuestas, pero habrá una sola que saldrá. Eso implica que hay un proceso de transición, es decir, un proceso de transición pacífica. Yo no creo que, habida cuenta de lo que acaba de pasar en Bolivia, lo que pasó con Macri en Argentina, es decir, los aires del neopopulismo o de la tentación populista en América Latina, hoy día está sufriendo muchos tropiezos. O sea, ya no tenemos la misma situación de hace unos años atrás. La misma presencia nuestra hoy aquí, la posibilidad que tenemos de entrevistarnos en Cancillería y con otros personajes de la vida política de Sao Paulo, de Brasil en general, eso significa de que en la comunidad internacional hay otra lectura, hay otra realidad. Hay otra situación. Nosotros vamos a jugar es a la transición pacífica. Ahora, hay grupos que nos siguen agrediendo. Hay grupos, a lo mejor, como en todos estos procesos de transición, que generalmente las transiciones surgen dentro del mismo régimen. Puede ser que hayan, o podría suceder que hayan algunos grupos radicales que no van a aceptar un proceso de transición como el que se está viviendo, donde la Asamblea Nacional cada día tiene que ir recuperando más espacio, porque es lo que nos dice la Constitución. Mas com 70% da população a favor, né, por uma mudança, é difícil que tenha... Es que yo estoy seguro que cualquier elección se hace, la ganaríamos. Sí. Cualquiera. Yo no veo al gobierno ganando gobernaciones. Yo no veo al gobierno ganando referendos ni enmiendas. Yo no lo veo. Ahora, claro, tienen el poder, algunos sectores militares, manejan la chequera de PDVSA, manejan las relaciones internacionales, tienen poderes ocultos, muchas vinculaciones ocultas. Eso es una realidad. Y frente a eso nosotros tenemos que manejarnos con mucho criterio estratégico y sobre todo con un fortalecimiento de la unidad entre todos nosotros. Muito bem. Deputado, infelizmente nosso tempo era curto, poderíamos conversar muito mais, né, sobre isso.
Eu agradeço muito a sua presença aqui e, enfim, obrigado também ao Duda. No, me disculpan si no pude precisar alguna respuesta. Foi perfeito, foi perfeito. Muito obrigado, Vilma, muito obrigado. Este foi o Mundo Livre.